Muy buenos días. Los mejores deseos para este tiempo y este año que inician. Después de este pequeño receso que hicimos, continuamos con nuestras charlas y reflexiones sobre la palabra de Dios. Bienvenidos. Iniciamos este año continuando donde habíamos quedado el año próximo anterior en el libro de Eclesiastés, o del Predicador, o de Colette, libro que se atribuye, fue escrito por Salomón. El día de hoy retomamos con el capítulo 5 de este extraordinario texto. Padre, queremos agradecerte, queremos darte gracias, Señor, por todo y por tanto, porque excelsas son tus maravillas, Señor. Santo es tu santísimo nombre, Padre. Gracias, Señor, por todo y por tanto, por nuestros seres amados, por tu creación. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es la verdad, por tu palabra que es luz a mi camino, por tu ley que nos protege de todo mal, tu ley que nos guarda. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque Él nos guía, nos orienta, nos permite comunicarnos contigo, Padre. Gracias, Señor, por la sangre del Cordero, que nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Gracias, Señor, por todo y por tanto. En especial, gracias por este día y por esta congregación. A ti, Señor, oramos y clamamos hoy y siempre, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, retomamos, como bien decíamos, con el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Este capítulo 5 del libro de Eclesiastés tiene dos grandes componentes. Un componente que hace referencia a las promesas que a veces hacemos, en especial ante Dios, y los votos que se generan a través de ella. Y una segunda parte donde Salomón nuevamente nos indica la vanidad de las cosas y hace un paralelo allí respecto de esa vanidad, de lo que ocurre con los ricos ambiciosos y lo que ocurre con los pobres y los que se someten a Dios. Y deriva de una manera muy bonita, muy hermosa, allí una maldición y paralelamente una bendición. Extraordinario texto, este capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. Recuerden, nuestro referente, la palabra de Dios para fines pedagógicos y didácticos, es la versión Reina Valera, revisión de 1960. Pero es indiferente la versión que usted pueda tener allí. Puede tener una versión que sea de sana doctrina, puede tener una nácar colunga, una overcantera, una cantera iglesias, una guadalupana, Dios habla hoy, una nueva versión internacional, cualquiera de ellas. Y se va a dar cuenta de que el mensaje es exactamente el mismo. Bienvenidos, capítulo 5 del libro de Eclesiastés. La insensatez de hacer votos a la ligera. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto,
sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. La vanidad de la vida. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal y como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Tremendo, tremendo. Ahí sí me atrevería yo a decir, como le decía al doctor, dolió, dolió. ¿Y sabe por qué dolió? Porque nos confronta a una realidad como seres humanos. Más allá de nuestra condición de iniquidad y de concupiscencia, el ser humano es necio per se. Y cuando esto lo llevamos a un plano un poco más social, más de idiosincrasia, más de cultura, nos damos cuenta de varios fenómenos. El primero, que es gravísimo, y es que somos una cultura que no sabe escuchar.
Escuchamos, pero para defender, para refutar, para justificar. Pocas veces nos damos el gusto de escuchar para aprender o para compartir. Normalmente escuchamos el planteamiento de otros para refutarlo, pocas veces para crecer con él o para crecer de él. En segundo lugar, vemos por esa necesidad del hombre que siempre hay una justificación o una explicación para todo, pero nunca asumimos nuestra condición. Nunca asumimos la responsabilidad de lo que hemos dicho o hecho. Es más, lo normal es que siempre sea responsabilidad de otro, no mía. Y eso lo vemos allí desde Génesis 3, cuando Dios le consulta a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Recuerda la respuesta de Adán? Es que la mujer que me diste, Eva, ¿qué pasó? Ah, es que la serpiente. Y desde esa época hasta hoy, básicamente la respuesta, la explicación, la excusa, la disculpa es la misma. Siempre es culpa de los demás. Y entonces cuando miramos este tema de la insensatez, así lo llama la Biblia, de hacer votos a la ligera, encontramos una cantidad de elementos que son fundamentales y que allí nos plantea el autor, Salomón, unos referentes vitales, fundamentales, para estar en la presencia de Dios. Tremendo, tremendo. Y el primer elemento que nos plantea allí Salomón, que es fundamental, es escucha. Antes de hablar, escucha. En vez de hablar, escucha. Y ahí, con ese planteamiento, con ese primer planteamiento, cayó el palo y mató al hombre. ¿Por qué? No sabemos escuchar. Muertos, muertos, o sea. Y mire que lo primero que nos dice aquí Salomón en su libro, aprenda a escuchar. Escuche, escuche. En segundo lugar, nos dice allí, cuando estemos en la presencia de Dios, deje de estar ofreciendo cosas, deje de estar haciendo promesas, compromisos, deje de estar haciendo cosas que es muy probable que usted no las cumpla. Más bien cuando se acerque a la presencia de Dios, con esas cosas. Tan importante es que usted hable con Dios a que pueda escuchar lo que Dios le dice. A veces estamos tan llenos de tanta basura, de tanta contaminación, de tanto ruido blanco, que no escuchamos a Dios. A veces Dios ni siquiera nos habla, nos grita, pero estamos tan dispersos en tantas cosas que no alcanzamos a escuchar ni siquiera el grito de Dios. Tremendo. Allí hay un ejemplo muy claro que nos da la Biblia. Lo encontramos allí en Deuteronomio, en la oración de Moisés, de Deuteronomio 23, creo que el versículo 22, la oración, la comunicación de Moisés con Dios es supremamente breve y concisa. De hecho, cuando vamos a la cita del hebreo son 5 monosílabos. Es muy breve y se limita básicamente a un clamor y a un agradecimiento, más que a una promesa o a un compromiso.
Y eso es lo que nos plantea precisamente Salomón en este capítulo 5 de Eclesiastés. Precisamente, ¿sí? Es más, ¿sabe cómo llama eh, el autor al que llega a la casa de Dios con muchas palabras y mucha verborrea? Lo llama necio. ¿Y sabe qué dice la Biblia frente a los necios? Ujú. Que Dios los aparta, Dios los hace a un lado. No seas necio, dice la palabra en varias ocasiones. Entonces, frente a todo esto y a manera de resumen de esta primera parte, recuerden que hablábamos en la introducción de dos partes que tiene este capítulo 5 de Eclesiastés, hay un planteamiento muy duro que hace allí eh, el autor, y es que nos dice, donde abundan los sueños, abundan las vanidades y las palabras. Ah, entonces no puedo soñar. La Biblia no está diciendo eso. Ah, entonces no puedo hablar. La Biblia no está diciendo eso. Mire que la referencia que Dios está poniendo a través del autor de Salomón en este libro es cuando vaya a la presencia de Dios, pocas palabras, pocos sueños, cuando son sueños de vanidad. Es más importante tener claro que, como dice Romanos 12, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios sabe de qué tenemos necesidad antes que le pidamos. ¿Quién va a querer un mejor futuro, un mejor presente para usted que Dios? Entonces, ¿cuál es su sueño? ¿Comprende? Es tremendo. Este es uno de esos temas que hay que coger con pinzas y guantes de seda. Este es uno de esos temas que hay en la Biblia que uno dice, pero ¿y entonces? ¿Y como para dónde cojo? ¿Qué? ¿O qué hago? ¿Qué? ¿O a quién le pregunto? ¿Qué? Es un tema delicado. ¿Y sabe por qué se hace delicado y por qué hay que cogerlo con pinzas? Porque no sabemos escuchar. Imagínense, si no escuchamos a Dios, vamos a escuchar al prójimo o al semejante. ¿A qué horas? ¿Mm? El otro no ha terminado de hablar y ya lo estamos refutando. Dios nos ha acabado de decir y ya estamos poniendo peros y trabas. Ah, es que la mujer que me diste. Ah, es que la serpiente. Ah, es que ah, no, no, no. O sea, ¿para dónde vamos en esta relación con Dios? Entonces, ojo, este primer aspecto de la insensatez de hacer votos a la ligera tiene todo un contenido que es aplicable a nuestra realidad actual y son instrucciones muy claras para la alabanza y la adoración a Dios. Escuchen, acérquese a Dios para escucharlo. Y en el segundo bloque de este capítulo 5 de Eclesiastés, vemos un elemento que es más duro todavía que el primero. Otra vez, dolió. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a la vanidad. Recuerda el capítulo 1 versículo 1, vanidad de vanidades, porque todo es vanidad. Una vez más, Salomón nos hace conciencia, como si nos jalara de los pies a la tierra y nos dijera, venga, aterrice, deje de estarse desgastando por cosas que no tienen sentido ni valor. ¿Para qué? ¿Para qué? Piense, similar a lo que dice el libro de Romanos y el libro de Eclesiastés, y a lo que dice el libro de Job. También, mi señor abuelo tenía una frase y decía, mijo, yo llegué al mundo en pelota y bañado en sangre, y lo más probable es que así me vuelva a ir. Uno no se lleva nada. Aquí hemos hablado mucho en este ministerio de los entierros que tienen trasteo, y que uno de los
muchos que ha habido en la historia fue el de Tutankamón, y ahí lo encontraron todos los corotos. En otras palabras, su merced no se va a llevar para el otro lado, ni siquiera el cuerpo se lo va a llevar. Y esta segunda parte hace siempre referencia a la vanidad. Y es tan duro el planteamiento que hace Salomón, tan fuerte, que llega a proferir una maldición frente a eso, ya lo vamos a ver allí. Y dice, siempre quien hace abuso de su autoridad, siempre quien hace el torcido, siempre quien hace el malo, siempre esa persona, ese individuo, siempre va a tener uno más alto que lo va a llamar a cuentas. Y si ese que es más alto es igualmente torcido, es igualmente necio, es igualmente deshonesto, despilfarrador, opresor, ese va a tener un poder superior ante el cual va a tener que presentarse. De manera que no se angustie por ver la opresión del mundo, no se angustie por estar pensando en Petro, no se angustie por andar pensando en la maldad del mundo. Todas estas personas que tienen poder es porque ese poder ha sido dado por Dios. Toda autoridad es dada por Dios. Lo dice claramente el libro de Romanos. Ahora bien, lo que usted haga con la autoridad que se le dio, de eso va a tener que rendir cuentas a Dios, que es una cosa muy distinta. Dios te da la autoridad, Dios te da la potestad. Lo que hagas con eso es de lo que vas a rendir cuentas. Siempre hay un poder superior sobre cada persona, sobre cada ser humano. Y si nos vamos escalando posiciones de poder y de autoridad, llegaremos al Rey de Reyes, al poder de poderes, al que es todopoderoso, a Dios. Y a Él hay que rendirle cuentas. Y esta segunda parte habla sobre esto. Le invito a que vaya allí al libro de Romanos, al capítulo 13. El capítulo 13, en los versículos 1 al 7, es muy claro en establecer que toda autoridad es dada por Dios y que a Él hay que rendirle cuentas de esa autoridad. Más adelante, hablando de todo este tema, habla de que el que anda cosechando, cultivando y buscando el dinero nunca será saciado. Y que entre más cosas se tiene, entre más bienes se adquieren, entre más garantías usted quiere tener, menos va a disfrutar y más va a sufrir. Además, llega un planteamiento tan duro que dice que de todo esto, ni siquiera quienes heredan van a disfrutar y van a quedar con las manos vacías. ¿Y sabe por qué ocurre esto? ¿Por qué sufrimos con esto? A mi leal saber y entender. Por dos razones. Bueno, por tres. La primera es porque necesitamos garantizar un mañana. Entonces, no, yo estoy comprando propiedades, yo estoy haciendo cosas, yo estoy haciendo negocios, yo estoy haciendo inversiones, porque yo necesito asegurar un mañana. ¿En serio? ¿En serio? Wow. Venga, ¿y si usted mañana no va a estar? ¿Qué? ¿Ah? Puede tener todos los guardaespaldas del mundo, puede tener la mejor salud. ¿Sabe qué necesita uno para morirse? No necesita sino una cosa, estar vivo. Entonces, ¿usted cuál mañana va a asegurar? ¿Mm? ¿Qué garantía va a comprar de vida si la vida no depende de usted? Usted es medio para la vida, pero no es dador de vida. Usted puede ser papá o puede ser mamá. A través de usted, usted es medio para generar vida, pero usted no es el autor de la vida.
La vida no es suya, la vida no le pertenece. Usted no se pertenece, usted no se creó. Luego, ¿cuál es el futuro que va a garantizar? ¿No? Y es mejor tener la confianza en Dios. Segundo elemento, ¿por qué hacemos esto? Porque tener cosas nos da poder. ¿Poder sobre quién? Sobre los demás. Aquellos que no tienen las cosas que nosotros tenemos. Ajá. Y el poder es rico. El poder es delicioso. Tener una autoridad y poder es de las cosas más ricas que hay. El problema es que eso enferma. El problema es que el poder corroe. El problema es que el poder, cuando se junta con la ambición, destruye. Y frente a esto, Salomón en este capítulo 5 nos da un panorama extraordinario. Y nos dice, cuando usted llegue con poder, cuando usted llegue con autoridad, cuando a usted le sea dado, Dios le va a dar la sabiduría para hacerlo. Pero si usted está separado de Dios, es decir, si usted está buscando que su garantía de bienestar esté en las cosas materiales, primero que en Dios, complicado el tema. Eso no va a funcionar. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Y en tercer lugar, ¿por qué hacemos esto? Porque tener autoridad y tener control y amontonar cosas nos da la sensación de bienestar. ¿Y a quién no le gusta el bienestar? A todos. El punto es si tu bienestar depende de tus cosas o depende de Dios. ¿De quién depende tu bienestar? ¿Sabe qué dice la Biblia? Y aquí hace una comparación. Salomón hace una comparación aquí, una cosa fuerte, tremenda. ¿Sabe qué dice? Dice que el pobre tiene un sueño dulce y reparador. Sea que coma mucho, sea que coma poco. Sea que tenga muchos bienes materiales o pocos. Dice, el pobre tiene un sueño dulce y reparador. En cambio, el rico, lo establece allí, no lo deja dormir la abundancia. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder el poder. Tiene miedo de perder la sensación de seguridad. Tiene miedo de perder su respaldo de futuro. Está con Dios, no. Las cosas materiales, sean casas, carros, apartamentos, vehículos, fincas, lo que usted quiera, empresas, van y vienen. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Hoy andamos en Mercedes-Benz, mañana andaremos a pie. ¿Me hago entender? El dinero va y viene. El bienestar va y viene. Si usted sabe esto, si lo ha visto a lo largo de 4000 años de historia, ¿qué hace buscando garantías? No hay factores de seguridad en Dios. No hay factores de seguridad en la vida. Lo único cierto, sólido, la fortaleza, la roca de tu vida está en Cristo, en Dios. Juan 1:1. Jesucristo es Dios. Y sin embargo, hay allí en Eclesiastés 5, el que acabamos de leer, por el versículo 15 y 16, hay una maldición claramente establecida para ese tipo de personas. Tremendo, tremendo. Dice, las riquezas guardadas son para maldición y los herederos quedarán con sus manos vacías. ¿Y sabe qué más dice allí? Concretamente, creo que en el 17 dice, todos los días de su vida comerán en tinieblas, con mucho, dice mucho, ojo, afán, dolor y miseria.
Em, Así o más claro. Así o más claro. Ah, no es una bendición. Ok, debe ser una bendición. Todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. Pero ¿sabe qué? Seguidamente, ahí debajo, 18, 19 y 20 del mismo capítulo 5 hay una tremenda bendición, hay una tremenda promesa de bienestar para quienes se aferran a Dios. ¿Sabe qué dice? Dice comer, beber, gozar del bien de todo su trabajo todos los días de su vida. A manera de conclusión, a manera de que entendamos cuál es el mensaje. Muy sencillo. ¿Cuál es su prioridad en la vida? ¿Amontonar cosas? ¿Amontonar garantías? ¿O su prioridad en la vida es Dios? Y que Dios le provea esas cosas, que Dios sea su fortaleza. Aquí se me ocurre un planteamiento muy particular y que es triste. Si usted se fija en varias iglesias y congregaciones de tipo cristiano, aún católico romano, encuentra uno cuando salen a hacer esos testimonios, en fin, olviden eso. Eh, la mayoría son testimonios económicos. Y entonces Dios me dio la bendición de un carro. Entonces Dios me dio la bendición de la lotería. Entonces Dios me dio la bendición. Y entonces Dios me dio la bendición de la plata. Entonces Dios me dio la bendición de un negocio. ¿En serio? ¿Esas son bendiciones? Hay algo que no me encaja allí. Hay algo que no da. Hay algo que no es compatible con la Biblia. Cuando la bendición de Dios en su vida sea que usted esté en paz, en gozo, que disfrute de la provisión que Dios le da, que disfrute de lo que obtiene de su trabajo, de su labor, en paz con los suyos, sin andar pensando que se va a perder las otras cosas, sino que usted espera en Cristo, que primeramente usted busca el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido. Esa es una bendición. Que usted se levante hoy, que pueda abrir sus ojos hoy, cuando hay tantas personas agonizando y muriendo en las clínicas, en los hospitales, en las calles, en las guerras. Eso es una bendición. Que usted pueda tener a su lado a una persona que ama, que usted pueda confiar en ella. Eso es una bendición. Que sus hijos estén en casa, que usted tenga una provisión de trabajo para este día. Eso es una bendición. La palabra de Dios dice, bástale a cada día su afán. Si agregas el peso del mañana al hoy, su carga resulta insoportable. Eclesiastés 5 nos confronta desde aprender a escuchar cuando estemos en la presencia de Dios hasta valorar lo que realmente son las bendiciones de Dios. Nos invita abiertamente a que nuestra fe, nuestra certeza, nuestra esperanza, nuestra roca sea Dios y no las garantías que el mundo te ofrece. Como dice la Biblia en los Salmos, Selah, mediten en esto. Si el Señor nos permite, el día jueves estaremos retomando nuestro estudio sobre el libro de Santiago. Recordemos, ya estamos en la recta final de este libro. Que el Señor los guarde, que el Señor los ministre. Tengan un muy buen día. Chao.